Bienvenidas y bienvenidos a Vindictas Danza. Hoy dedicaremos nuestro programa a la maestra Valentina Castro, para quien la danza es un derecho que debería conducirnos a la libertad plena. Danzar, para Valentina, es llevar al cuerpo al máximo placer por ejercer su propia naturaleza, el movimiento. Por ello, el juego, la exploración, el trabajo profundo, la rebeldía del sentir honestamente, ha acompañado su asombro por la vida misma. En el estudio también estará con nosotras la investigadora en danza, Margarita Tortajada, quien enriquecerá esta charla. Comenzamos. Estamos en el estudio con nuestras invitadas Valentina Castro y Margarita Tortajada. Muchísimas gracias por estar aquí. De manera remota, como en programas anteriores, nos acompaña en la conducción Evoe Sotelo. Gracias, Raiza. Gracias, querida Valentina y Margarita, por acompañarnos en este programa. Querida Valentina, nos gustaría iniciar por tus principios en la formación de la danza alrededor de 1947, cuando ingresas a la Escuela Nacional de Danza y después pasas a la Academia de la Danza Mexicana, que en aquella época dirige Nelly Campobello. Después recibes una beca para irte a estudiar al Connecticut College y, bueno, finalmente estás en medio de lo que llamamos la época dorada de la danza mexicana, la época de oro de la danza mexicana. En 1957 haces un importante viaje que tenemos entendido que transforma tu visión de la danza, tu visión del cuerpo, y bueno, tienes la oportunidad de encontrarte con otros lenguajes. Y esto da lugar a a un término de una etapa dentro de la danza moderna para transitar a una nueva etapa que sería esta de la danza contemporánea, en la que has tenido la posibilidad de indagar, de investigar en el cuerpo y en la danza de manera muy profunda. ¿Nos puedes decir qué es eso que cambia en ti como artista de la danza en ese viaje, pero también a partir de toda esta formación que habías completado hasta ese momento? Adelante, bueno, maestra. Pues lo acaba de decir. Yo comencé, mi padre, en una mañana veníamos de Puebla, y llegamos a la Escuela Nacional de Danza de las Hermanas Campobello, porque queríamos estudiar danza de una forma, pues, muy profesional. De modo que yo comencé a estudiar en esa escuela danza clásica, danza regional, danza española y danza rusas, teoría de la danza y música. Eso era toda una carrera para maestros y bailarines de ese tiempo. En 1949 mi padre nos llevó a la Academia de la Danza Mexicana, donde Ana Mérida era la directora, y comenzamos ahí. Estaba allí en San Diego, le decíamos, donde estaba una iglesia enfrente de la Alameda, opuesta a Bellas Artes, y bueno, por la mañana era danza y en la tarde era danza. Todo el día era nuestra. Así vivimos desde cuando yo tenía 12 años
a los 14 entramos a la Academia de la Danza Mexicana y de ahí en adelante, pues mi vida ha sido danza y danza. Y más danza. Y después vienen los viajes, este viaje a China, Rusia. Vamos, ¿qué pasa entre la danza moderna, la danza contemporánea y tu visión justamente de la danza misma? Pues mira, en 1957 se había logrado todo un repertorio de coreografías muy mexicanas, sobre todo provocados por Miguel Covarrubias, que invitaba a músicos, pintores, escenógrafos, libretistas, bailarines, y era un mundo muy... estábamos haciendo la danza mexicana, claro. Entonces habíamos logrado un repertorio muy grande y extenso, y pensamos que llevarlo a otros países era nuestro, pues un reto. Claro. De modo que en el Festival de la Juventud que se hizo en Rusia por primera vez, abría sus puertas porque la cortina de hierro ahí estaba, ¿no? Como decían. Claro. Y bailamos, bueno, en Rusia, en China, Rumanía, Italia, en ese orden. Y fue excelentemente bien recibida nuestra programa, nuestra danza mexicana. No, ese viaje justo, pues resulta ser un parteaguas. Y Margarita, después, en 1967, Valentina está en Ballet Independiente. Sí, si uno conoce el trabajo de Valentina, ves una línea no única, ¿no? Sino que ella va trazando su camino de acuerdo con sus intereses, de acuerdo con sus prácticas, sus intuiciones, sus reflexiones y sus transformaciones. Claro. Y entonces, así como estuvo en la Escuela Nacional de Danza y en Ballet de la Ciudad de México, y eso en la temporada más importante de esa compañía, en un estreno de Nelly Campobello, bailando junto a Anton Dolin. Ella va a llevar su recorrido, ¿no?, a la danza moderna nacionalista, a esa gira del 57 que es tan importante, que permite la transición de esa danza moderna a la danza contemporánea, que va a modificar muchísimas de las concepciones de la danza misma, no nada más de las temáticas que traten, sino de cómo se produce la danza y qué es lo que tiene que decir la danza. Se convierte más abstracta, más universal. Y entonces ella, después de esa gira, que iba con las dos compañías, porque fueron dos compañías que se unieron, por un lado el Ballet Nacional de México, dirigido por Guillermina Bravo, y otro el Ballet Contemporáneo, que era parte de la Academia de la Danza Mexicana, o sea, eran los oficiales y los independientes, y se unieron allá. Y Valentina siguió trabajando con ambos, pero yo siento que fue dentro del Ballet Nacional donde logró apoyar esa transición de la danza moderna a la danza contemporánea. No solo como bailarina, sino como creadora y como maestra, ¿no? Que eso es bien importante, cómo vas formando esos nuevos cuadros. Y ella es la maestra de los nuevos bailarines que van a surgir precisamente en los 60 y que después van a ser tan importantes en los 80, ¿no? Entonces, ella tiene un papel muy importante como la que recupera todos sus saberes, sus experiencias, sus conocimientos y cómo los va redefiniendo para lo que ella quiere decir, que cada vez pues va madurando y va definiendo qué es lo que quiero decir yo como artista, ¿no? Y ella fue señalada como una gran bailarina y empezó a hacer coreografías desde el periodo de la danza moderna nacionalista, o sea, ahí con Covarrubias y con José Limón y tal, empiezan a haber obras que ya no son tan nacionalistas en el sentido de repetir, ¿no? Sino que empiezan a crear bien con otra visión, porque ellas son otra generación, un lenguaje ¿no? propio. Sí. Exacto. Justamente siguiendo tus propias palabras, Margarita, en donde ha estado Valentina, ha habido siembra. Vamos a hablar de esta etapa de Valentina Castro como creadora plena, en donde en 1973 es cofundadora de Expansión 7. Así es. En ese momento, en la danza escénica mexicana, había dos compañías dentro de la danza contemporánea que eran las fuertes, las hegemónicas, ¿no? Ballet Nacional y Ballet Independiente. En ambas había estado Valentina, en ambas ella había impulsado la nueva creación, pero es
Valentina y sus compañeros que crean la tercera opción. Claro. Y eso es Expansión 7. Claro. ¿No? Que va a ser experimental, radical, Experimental. en términos dancísticos, en términos políticos también. Claro, y esto, Valentina, en el 78, te lleva a crear Valentina Castro Danza Teatro Mexicano. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué te lleva a crear Valentina Castro Danza Teatro Mexicano? Mi grupo nació porque teníamos la idea de que si el público no va a la danza va al público. Ya. ¿Qué público? Cualquiera. O sea, íbamos a bailar, digamos, a auditorios, plazas públicas, ferias, digamos, escuelas, secretarías, en donde fuera. Entonces teníamos un repertorio, digamos, con unos bailarines que habían pensado porque querían bailar. Algunos eran bailarines que porque no tenían trabajo, no hay más que 2 grandes compañías, o si no, personas, digamos, burócratas, podríamos decir, que la danza era su sueño y tenían un entrenamiento realmente de bailarín, pero no tenían, digamos, pues, menos donde bailar. Entonces, yo hice un grupo donde yo hacía coreografías y también el que quisiera hacer coreografías. Así era, había duetos, solos, tríos y el grupo. No teníamos de dónde vivir y todo el mundo trabajaba en oficinas, uno era enfermero, yo daba clases porque tenía que vivir de la danza, pero bueno, cada quien se hacía cargo de su entrenamiento. Yeah. Y lo hacíamos en la escuela de Amalia Hernández, que me prestaba sus instalaciones, de modo que cuando nos contrataban, yo tenía que armar un programa donde cada quien pudiera bailar. Y ese programa era según la hora, el día y el lugar. No Claro. todo el mundo podía porque estaba trabajando. Entonces era algo muy movible, Sí, sí, sí. ¿no? Yo armaba el programa y lo mandaba a donde nos contrataran. Toda a una los labor de diver- gestora también, ¿no? Sí, 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 entonces yo hacía de todo, ¿no? Soy, podríamos decir, una trabajadora de la danza, todóloga. Ok, bueno, y sensible, cosa que hace totalmente falta. Sí. Siempre, en toda época. Así que también gracias, Valentina, por el regalo de tu sensibilidad al arte y a la danza. Bueno, pues ¿les parece si vamos a un corte? Y regresamos. Estamos de regreso. Valentina, has creado todo un método, la danza como juego y convivencia. Es una propuesta que justo me gustaría mucho que nos comentaras de qué trata. Es toda una propuesta pedagógica ante la danza, el juego. Cuéntanos. Mira, la danza yo pienso que es un derecho humano. Ya. O sea, la danza puede hacerlo quien quiera, desde un niño hasta un joven, un viejo, una tercera edad, inclusive un discapacitado. Yo tengo una preparación para todo esto, he estudiado, mi trabajo docente abarca todo esto, de modo que es importante, por ejemplo, que todos somos creativos. Desde el niño Claro. hasta el anciano. Todos tenemos algo que expresar y también todos necesitamos al otro para convivir, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces esos 3 pensamientos es la base, digamos, de lo que yo estoy haciendo. Hablamos de nuestras emociones, ¿sí? Y también, ¿qué es la danza? Es una cuestión social. Ser creativos es todo eso. Y la imaginación, la sensibilidad, la emoción, ¿y para quién? Pues para el otro y Claro. con otros, ¿no? Claro. Esa es la base de lo que estoy haciendo. ¿Y por qué juego? La danza es un juego, el arte es un juego. Cuando yo me convierto, digamos, por ejemplo, en la sirenita de Tonacintla o de Barro, de Barro Negro, o soy el fuego en los 4 soles, o el aire, o el viento, tengo que pensar que soy el viento, inclusive que soy el pájaro. Es un juego que pongo en mi alma, en mi cuerpo. Yo me tengo que transformar en el viento, volar, o en el agua, o en el fuego.
es un juego interno. Claro, para lograr ese juego, muchos años de entrenamiento para que mi cuerpo se transforme en algo que no soy, ¿sí? Por eso es la danza como juego. Y convivencia, porque exactamente es eso, ¿no? Llegar con un público, llegar con una compañera. Aquí estamos en convivencia con los camarógrafos, tú, yo, Evoe, Margarita, ¿no? Sí. Eso es la vida. Claro. Y por eso es la danza como juego y convivencia. Maravilloso, porque además, digamos, se retoma este placer por el movimiento, ¿no? Evoe. Sí, escuchando a Valentina, me parece que está muy ligado su pensamiento sobre la danza, el juego, la imaginación, a esto que propone Marcuse sobre el juego y la libertad. Marcuse propone que el juego es la expresión plena de nuestra existencia, es el ejercicio pleno de la libertad, está en el juego, en el acto de jugar, y que los seres humanos, para ser libres, debemos jugar. Y que la facultad mental que ejercita la libertad es la imaginación. A mí me parece que está totalmente, profundamente ligado a este pensamiento que Valentina propone para la danza. Y Marcuse formula algo muy bello, que es esto de que para que exista una civilización humana genuina, la existencia humana debería ser un juego antes que un esfuerzo. Exacto. Esto me parece que realmente... hace que lo que propone Valentina tenga lugar en esta... Es un posicionamiento político. Lo que Valentina hace con la danza es todo un posicionamiento político, porque reformula y plantea de una forma crítica ese estar en el mundo, ¿no? A través de la expresión del cuerpo. Entonces, bueno, creo que esto es un gran aporte para la danza en un mundo capitalista en donde justo estamos totalmente pensando en esta dinámica obsesiva, compulsiva de producción. Claro, exacto. Margarita, ¿quisieras decir algo para terminar este bloque? Pues que a mí me parece un esfuerzo muy importante el que hizo Valentina, no solo al escribir el libro, que pronto se publicará, sino haber acumulado sus conocimientos, encontrarle sentido a lo que sabe y ponerlo de una manera didáctica. Es un libro que recupera todo su saber, toda su experiencia a lo largo de toda su vida creativa, pero de manera muy importante lo que tú decíamos, de sembrar. Lo que ella ha sembrado en Guanajuato, en Sinaloa, en Nueva León, en Michoacán, y que ella es un referente en esos puntos. Sin Valentina, no es que no existiera la danza, pero sería diferente, ¿no? Claro. Bien, pues entonces en este ambiente de rebeldía, de impulso de libertad, de actitud crítica ante la enseñanza y aprendizaje de la danza, vámonos a una cápsula y volvemos. Es un programa muy amplio, es una visión muy amplia que involucra pensamientos pedagógicos y también pensamientos didácticos, filosóficos. También trabajamos con pinturas, con globos, con telas. Siempre pintamos con pincel, y ¿por qué no pintar con el cuerpo? Es necesario que el cuerpo pueda ser recuperado por la persona que quiere hacer con él algo diferente a lo cotidiano. Y este curso es tan amplio también porque es una danza inclusiva, porque es para muchas poblaciones, es para niños, adolescentes, adultos, tercera edad. Danza para todos. Bien, pues hemos regresado desgraciadamente ya para nuestro último bloque y bueno, pues retomando lo platicado sobre danza como juego y convivencia, pareciera que la virtud va más allá, digamos, de los movimientos que se les puede llamar movimientos virtuosos. Aquí la virtud juega un papel más profundo, ¿no es cierto, Evoe? Sí, y en ese sentido, querida Valentina, me gustaría preguntarte,
para ti y de acuerdo a tu posicionamiento artístico y político en la danza, ¿en qué consiste esta destreza del bailarín? Eso que algunos llaman virtuosismo. ¿Qué es para ti ese virtuosismo en un bailarín, esa destreza que lo hace singular? Indudablemente la destreza de los grandes, el virtuosismo de los bailarines, ya lo vemos. Está en los grandes, París, Nico, bueno, ¿para qué decir, no? Sí, sí, sí. Indudablemente. Pero descubrí que había otra manera también virtuosa con el danza buto. Yo trabajé con Komuro Bushi, fui a tomar unos cursos a Viena y de repente porque quería, digamos, encontrar un nuevo lenguaje para la danza y me metí a danza buto. Yo no sabía qué era, pero cuando tomé clases con Komuro Bushi, que él vio en una improvisación, dijo, Valentina baila danza buto. ¿Y qué era? ¿Qué es? Es internamente meterte en ti mismo, en los sentimientos más profundos y emociones que uno tiene y dejar que eso te mueva el cuerpo, ¿sí? Nuestro trabajo con Komuro Bushi fue durante 3 años, muy interesante, pero lo que yo encontré es que tener una idea, una emoción interna que te mueve es lo más difícil, porque tienes que mantener esa emoción durante toda una función que dura, no sé, hora y media, ¿no? No te puedes salir. Es una manera virtuosa que me sorprendió cómo lograr un estado de ánimo que te mantiene, y es un nuevo virtuosismo, es un virtuosismo, como decía Komuro Bushi, en la oscuridad. Yo soy el bailarín de la oscuridad, claro. La oscuridad no se ve, pero sí se ve, claro. ¿Sí? Porque tu cuerpo se transforma, la cara, el todo, ¿no? Entonces, mantenerlo es lo difícil. Y eso es un virtuosismo del alma. Y que ¿sí? se nutre El con otro la es un experiencia de virtuosismo la del vida. cuerpo y del alma. Claro. Pero ese es del alma solamente, ¿no? Eso es lo que es la danza buto. Bueno, no sé si te he contestado. No, hombre, pues claro. Claro, y nos ha dejado así, con la piel chinita, de verdad. Margarita, hoy en día, Valentina Castro, ¿qué ecos deja en nosotros? Pues lo que ha sembrado, ¿no? La danza que ha, más que la danza, los pasos, los movimientos, las líneas que ha trazado, las mentes que ha abierto, las posibilidades que ha enseñado a muchas personas, a muchas generaciones y en muchos lugares, y que ha permitido que esos jóvenes a su vez se alimenten de esa rebeldía que les enseñó su maestra y que busquen sus nuevos caminos. Y esa visión democrática, abierta, virtuosa de la danza, ¿no? Virtuosa en el cuerpo y virtuosa en entender el significado, ¿no? De la danza, que no es nada más un arte, sino el arte es una práctica, la danza es una práctica de todos, ¿no? Para todos, que nos acerca al conocimiento, nos acerca a saber a nosotros mismos, a conocer a los demás y nos acerca a la felicidad, ¿no? Claro, exactamente. Pues, Valentina Castro, ¿qué mensaje podrías dar para cerrar esta charla? Bueno, lo que estoy haciendo yo le llamo, es una propuesta de educación a través del movimiento. ¿Por qué? Pues porque nos movemos sencillamente. Digamos, por ejemplo, no se muevan ahorita, ¿no? Tú tienes una posición que yo le llamo una forma. Margarita también tiene otra posición, ¿no? Y si yo tengo acá, esta es una forma de mis brazos, de mi cabeza. Si los juntáramos, ¿verdad? ¿Podríamos comenzar una coreografía con esta forma? Claro que sí. Claro. Pero también tenemos la cara, ¿verdad? Podríamos hacer una danza aquí mismo, solamente, por ejemplo, de ojos. Quítate los lentes, ¿sí? Hombre, adelante. Y entonces, encantada. Pienses que tus ojos es tu forma de bailar. Lo demás no se ve.
Entonces, los ojos pueden mirar arriba, abajo, al lado, otro lado, diagonales, en redondo, pero también tienen expresiones, ¿sí? De sorpresa, de enojo, y la cara también, ¿no? Entonces, yo tengo un juego que se llama máscaras, ¿no? Vamos a pensar rápidamente, Margarita, en una emoción, lo cualquiera, ¿sí? Hacemos 2 posiciones con una emoción, la que quieran. Por ejemplo, de alegría, ¿sí? O de enojo. Además, ajá, sí, Y sí, sí. le exagero un poquito, ¿no? Y se convierte, pero si le exagero, convierte en una máscara. ¿Es claro? A ver, Margarita, haz 2 emociones con Dos cara. emociones. Vas. La emoción de... ¿La que tú quieras? Sorpresa. sin mano, sin mano. Sí, otra, diferente, otra emoción. ¡Perfecto! ¡Bravo! No nos olvides. ¿Y tú? Una emoción. Ahí quédate, quédate. Perfecto. Otra emoción. Ándale. ¿Y qué tal si nos juntamos un poquito? ¿Podemos? Podemos, sana distancia, pero ahí sana está. Ajá. Entonces, un poquito nos acercamos y recordamos nuestra emoción y nuestra posición, nuestra forma, ¿sí? Por ejemplo, alegría. Y la tuya, y la tuya, y la tuya. Y luego enojo. ¿Sí? Sí. Y la repetimos. Alegría, yo y enojo. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus emociones? Sorpresa y Pena. Ajá. ¿Y tú? Preocupación y felicidad de abrigo. Ajá. Y estamos 3 juntas y entonces cada posición o cada forma duramos 4 tiempos. ¿Estamos listos? Listas. Bueno, entonces, cada quien, 4 tiempos. Cuento, 1, 2, 3, comenzamos. Y otra. Y otra neutra. Y repetimos. Otra. Neutro. Ya hicimos una danza. ¡Perfecto! Bravo, bravo. ¡Bravísimo! Sí. ¡Bravo! Y así hacemos muchos Mil juegos gracias. más. Mil gracias, Valentina, por este gran regalo. Me voy a poner mis lentes porque los veo todos borrosos. ¡Ay, sí! Gracias, gracias, Valentina Castro, por este gran regalo. Gracias, Margarita Tortajada, Gracias, por gracias estar a aquí. ustedes. Gracias, Evo Sotelo, por acompañarnos a la distancia. Gracias, Valentina y Margarita. Gracias, Raiza. Fue un gran programa. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Los esperamos el próximo domingo. Gracias a todo el equipo técnico de TV UNAM. Cuídense mucho.